¿Qué tal, compañeros? En este video hablaremos sobre el género lírico. Los nombres de quienes integran este equipo son Nancy Nayeli Garduño Rivera, Rosario García Pérez, Nancy Yareli García Hernández y su servidor Daniel Córdoba Arroyo. En el transcurso del video desarrollaremos el concepto de género lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia ese tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira, escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía en el género lírico. Predomina la expresión de las emociones, sentimientos respecto a una persona o objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en poemas mayores y menores. El himno es una canción religiosa, patriótica, muy exaltada, expresa alegría y celebridades. La oda elogia a un tema o objeto, son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La eloga es el tema amorosos. La canción es un poema aspirativo que expresa emoción o sentimiento. La sátira es palo mordaz, de carácter burlesco, que utiliza mucho la ridiculización y la ironía. Los pueblos menores se caracterizan por su brevedad, ¿sí? El madrigal está asociado con el canto y gira alrededor de temas amorosos y pastorales. El epigrama es un poema ingenioso y satírico, ¿sí? El satírico se diferencia mucho de la sátira por la brevedad. Otro de los elementos sería el sujeto u objeto, el cual se refiere cuando el hablante lírico es llamado objeto lírico. La letrilla es un pequeño poema con estribillo, escrito para cantar. Un texto lírico se compone por varios elementos. Uno de ellos es el hablante lírico, que es el que nos transmite sentimientos a través de su voz, cuando nos habla, o el yo poético. Constituyentes formales del poema. Un poema es un conjunto de estrofas que conforman una unidad. Verso es la unidad elemental de un poema. Es la frase escrita en una línea. Los versos se clasifican de acuerdo al número de sílabas. Los poemas de arte menor tienen menos de 8 sílabas. Los poemas de arte mayor, 9 sílabas o más. Y en función del número de sílabas se les denomina de cierta forma. Como por ejemplo, si tiene 2 es un bisílabo, 3 un trisílabo, 4 tetrasílabo y así sucesivamente. Ejemplo, en el verso Oye madre podemos ver que está compuesto de 4 sílabas, por lo tanto se le denomina tetrasílabo. Estrofa. Una estrofa es un conjunto de versos determinando el número de sílabas. Si una estrofa todos los versos tienen el mismo número de sílabas, se le va a llamar isométrica. Si los versos que conforman esta estrofa varían de acuerdo al número de sílabas, será una heterométrica. De acuerdo al número de versos que conforman una estrofa, esta recibe un nombre específico. Si es de 2 es un pareado, si es de 3 un terceto, 4 cuartilla, 5 quintilla y así sucesivamente. Otro elemento es la estructura sintáctica. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se disponen o acomodan las palabras dentro de una frase u oración. La estructura sintáctica de los poemas es manipulada por los escritores para generar efectos que añaden musicalidad o ritmo al texto, o bien porque desean obtener una estructura especial en la conformidad de los versos. Figuras literarias.
Dentro de los poemas podemos encontrar diversas figuras literarias, ejemplos de hiperbatón, anáfora, epíteto, concatenación, retruécano o aliteración. Métrica. La métrica es el número de sílabas que componen un verso. Es importante tener presente que gramaticalmente tienen diversas reglas. En los poemas encontramos otras licencias, como la ley del acento final. Esta ley consiste en aumentar o disminuir sílabas dependiendo a la última palabra del verso. Si es aguda, se agrega una sílaba. Si es grave, no se agrega ni se quita. Si es una palabra esdrújula, se resta una. Con base a todo lo explicado anteriormente, vamos a ver cómo es que se integran estos elementos en un poema. Para eso tomaremos como ejemplo un poema de José Martín titulado Cultivo una rosa blanca. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos, y podemos observar la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En el ejemplo, podemos observar en la parte inferior la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso, encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos y se somete a un orden o distribución regular. Una vez que analizamos el ejemplo anterior y cada uno de los elementos que conforman el poema y el texto lírico, te proponemos una serie de actividades que te servirán para reforzar lo aprendido.